Voces del periodista. El Club de Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Frieital, presenta Voces del periodista. Conduce Celeste Sáenz de Miera. Comenzamos. Hola amigos, muy buenas tardes, tengan todos ustedes un enorme y gran placer saludarlos desde este estado campechano, el estado número 1 petrolero. Los saludo a su servidor Enrique Pastor Cruz Carranza, de parte de nuestra directora de programa, la licenciada Celeste Sáenz de Miera, que nos ha solicitado hacerles llegar su más fraternal y cálido saludo a todos los que nos escuchan a través precisamente en este momento de ABC Radio y también en forma diferida en Radio Turquesa, en el Caribe mexicano, allá en el hermosísimo Caribe mexicano, y también en Radio La Nueva República, la frecuencia de la Pantera. Y bueno, pues un programa interesantísimo con una dinámica también de la misma tesitura que estamos viviendo en nuestro país, en el entorno internacional, una mesa interesante que vamos a tener como siempre con la maestra Ceci Tapia, Solidaridad 1000, para ver cómo están las redes, qué consejos nos dan en materia de defensa de derechos humanos y también en este tema que pues está muy actual, que es el asunto del pago de nuestros impuestos y de qué manera estoy percibiendo, y qué mejor que con la maestra Ceci Tapia, estamos percibiendo quienes pagamos impuestos como que hay algo así de mala información o deliberada mala información en el sentido de los riesgos de pagar o no pagar en las fechas que se establece, en las citas, en fin, una serie de cosas que ya ha abordado también en su momento la licenciada, la contadora Ceci Tapia, Solidaridad 1000, y después de la media, pues el análisis siempre puntual, con una visión muy alta y en un amplio horizonte del maestro don Rodolfo Sánchez Mena sobre estos temas globales que tienen un efecto directo en nuestra economía, en la propia política interna de nuestro país y en ese proceso de la cuarta transformación que a partir del año 2018 pues se inició al término de esa elección histórica y que hoy pues ahí va con todas las presiones y con todas las cosas que normalmente suceden en estos temas. No olvidemos que primero es la democracia y después las grandes revoluciones, y las revoluciones no tienen que ser con violencia, tienen que ser con ley, con Estado, con gobernabilidad y con todo lo que esto debe traer consigo. Así que pues les garantizamos, mis estimados amigos radioescuchas de ABC Radio, que vamos a tener un programa sumamente interesante, y para sin más preámbulos vamos a entrar al tema de las redes sociales con la contadora Ceci Tapia, Solidaridad. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, maestro, pues con el placer de saludarle, igual a don Rodolfo, que ya le extrañábamos. Y pues bueno, dígase, maestro, que hoy es 25 de mayo del 2022, y hoy es un día naranja, que es un día de cada mes, en los días 25, que es proclamado por la ONU. Estos días son para crear conciencia y prevenir la violencia contra mujeres y niñas. Esto es importante que lo podamos comentar, dado que nosotros, pues, hemos vivido una ola terrible de feminicidio, de violencia a las mujeres, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que sí, estos días, y en un programa como nosotros, pues tenemos que recordar que no solamente los 25, sino siempre el respeto sea en esta sociedad, que se requiere un gran trabajo y evitar todas estas conductas que bueno, vamos a ir trabajando día a día, maestro. Entonces, bueno, pues recordar el Día Naranja, que además también es tendencia. Y otro tema importante y muy lamentable es que el día de hoy muere el poeta mexicano Elizalde, quien muere a la edad de 92 años, conocido como el Tigre, y era considerado como un referente de la literatura mexicana. Entonces, bueno, él también es parte de la tendencia, y digo, lamentable el fallecimiento, pero es bueno que sea una tendencia en México, porque esto quiere decir que
es un poeta que conocido por muchos mexicanos y que digo, finalmente, dentro de sus 30 obras, él ha abarcado el cuento y historias y muchos libros. Ojalá que la gente, no solamente porque haya muerto, sino que se dé la oportunidad de disfrutar de sus obras maestras. Bueno, pues vamos a hablar un poquito de las redes, como bien nos hizo usted. Fíjese que hay unos temas que por ahí también es una fake news, porque de repente hay un tema en el que el presidente del PRI dice una frase muy lamentable, pero también obviamente es un audio del señor Alejandro Moreno, en el que dice que a los periodistas no los tienen que matar a balazos, sino de hambre, ¿no? Entonces, esto es un tema también muy difícil, dado que estamos envueltos en esta violencia que inclusive se ha dicho que es creada, maestro, porque estamos en temas electorales, pero que eso no justifica que alguien en sí desee la muerte o busque dar más ideas cuando vivimos en una sociedad en la cual el asesinato de periodistas está a la alza, y no solamente el asesinato, el desplazamiento, la persecución, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que este tema, esa es la razón por la que es tendencia hoy Alito Moreno, así tal cual, Alejandro Moreno. Incluso amaneció que en el primer lugar, ¿no? Esta declaración o esta presunta declaración. Esta presunta cosa fue presentada por la señora gobernadora aquí en el estado de Campeche, que todos los martes tiene un programa de información a la comunidad que se llama La Hora del Jaguar. Y bueno, ya van varias semanas sistemáticamente que se dan a conocer estos audios que han estado pues causando mucha fíjese, maestro, que los audios que puedan ser verdaderos, yo quisiera saber, y ese es un tema que también tiene que ver con la legalidad, si realmente estos audios son tomados con permiso y espionaje, o sea, ¿qué está pasando, no? Pero bueno, finalmente, como bien dice usted, no es el primer hecho. Nosotros no habíamos platicado de las tendencias, porque hoy sí era la tendencia número uno en la actualidad, a esta hora de las 5 de la tarde con 11 minutos, está haciendo la tendencia número 19, pero eso, pues sí. Pero además, perdóneme que le interrumpa, contadora, hay que rescatar la postura que hoy en la mañanera, al ser cuestionada por una reportera del Canal 11, el señor presidente de la República dijo que era un tema que definitivamente él no iba a comentar. Se mostró muy respetuoso, convocó a la fraternidad, a la igualdad, a que se conduzca en el marco de la ley, del respeto, del derecho, y de que es necesario convocar a unidad. Y aquí es un tema que estamos directamente como campechanos también involucrados, y es algo que lamentablemente desde 1997 directamente en Campeche se descubrió un centro de espionaje aquí en el estado, cuando Laida Sansores, entonces candidata externa del PRD, aspiraba a la gubernatura, y fueron equipos traídos de Israel en baliza diplomática directamente del embajador de entonces, Rafael Rodríguez Barrera, y que allí habían audios en donde se hacía el espionaje a todas las familias del estado de Campeche. La entonces senadora pidió la intervención de la Procuraduría General de la República, siguieron estos procesos. Tengo entendido que incluso sigue abierta la carpeta informativa, lo que me parece realmente preocupante, y creo que nos debe parecer a todos, que si hay una investigación o hay intervención o se interfieren las llamadas o se hace este espionaje, y no soy abogado, pero soy periodista que me dedico a investigar, sé que tiene que ser por mandato judicial en el caso de que existiera un tema de que ponga en riesgo la seguridad, haya una cuestión de vínculos delictivos, y es preocupante, y esto sí hay que tomarlo muy en consideración. Yo creo que la postura del señor presidente hoy es muy indicativa, porque no es posible que en un gobierno de cualquier estado de la República se dé paso a darle legalidad a algo que puede proceder de un acto ilícito. Hay muchas veces, los peores enemigos de los gobernantes son los que dicen ser sus
más cercanos aliados. Esto es un tema Justamente, que al final nos debe avergonzar. no, y justamente por eso platicaba de la legalidad del asunto, Exacto. porque no solamente es el hecho de que sea una tendencia, como bien lo decimos, que pueda ser montada o verdadera o falsa, sino la No legalidad. corresponde a los ¿Cómo peritos, ¿no? se hace? Pero además hay un tema más delicado, maestro, que yo creo que no estamos viendo. Renato Sales, quien fuera el personaje más importante de la seguridad nacional, es del estado de Campeche, y obviamente pues todo este trama de Pegasus y de todo eso estuvo creado en entonces es un tema súper delicado y por eso lo quería tocar, no solo como tendencia, sino como este asunto que es muy importante. Y bueno, maestro, antes de que se nos acabe el tiempo y para que nos feliciten, el día de hoy, y no es tendencia, pero sí tengo que decirlo, es el día de los contadores, porque pues bueno, finalmente... Por eso lo decía yo, que usted es importante en este contexto. Porque imagínese que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Sistema de Administración Tributaria, quiere quitar a los contadores y hace cada día estos sistemas administrativos más complicados. Entonces, si alguien le ha salvado a uno la vida financieramente, es un contador, maestro. Entonces, bueno, ya llegamos a ir a corte porque este es un tema que tenemos que seguir platicando, contadoras. Vamos a corte y regresamos. Continuamos en su programa Voces del Periodista, pues en esta etapa en la que ya estamos prácticamente en temporada de lluvias, en temporada de sismos, mi querida contadora Ceci Tapia, Solidaridad Mil, pues hoy a las 4 de la tarde con 43 minutos y 2 segundos, en la latitud 16.11, longitud 95.99 y PF a profundidad de 12 kilómetros, pues tuvimos un sismo de magnitud 5.5 en Lucecita, allá en su tierra, contadora. Así es, maestro, pues en la Crucecita, exactamente muy cercano a Huatulco, para quienes no conocen, es un lugar hermosísimo que ojalá visiten, no siempre tiembla, hoy nos tocó temblor de ahí, y obviamente eso activa la alerta sísmica y se siente horrible en la ciudad, y bueno, pero hay que ir recordando que somos una zona sísmica, que de eso se trata, hay que estar preparados, y hoy es una de las tendencias, maestro, eso, y bueno, le platicaba, maestro, de los contadores, y una felicitación a todos los contadores de México. Aquí me uno a ello, Nos unimos. Exacto, y bueno, pues son la tabla de salvación de las más grandes angustias. Perdón que yo insista, pero si algo debo reconocer es el trabajo que en su momento, ante situaciones absurdas de la política, buscan hacer este tipo de linchamientos que le hacen mucho daño a quienes lo ejecutan, y que gracias a gentes como usted, como el propio Club de Periodistas de México, que siempre nos arropó, y como PRODECON, que ojalá no se sigan quitando esas armas, el contribuyente responsable no puede ser convertido en una especie de integrante de aquellas haciendas, de aquellas casas de raya de las haciendas, donde por más que trabajabas y cumplías, pues nunca terminabas de deber. Le escucho, perdón, licenciada. No, muy bien, exactamente. Y pues bueno, ya después de las felicitaciones a todo el gremio, a todos los colegas contadores, pues vamos a platicar un poquito del tema ya también para ir calentando, ya escuchar a nuestro queridísimo maestro don Rodolfo Sánchez Mena. El cuarto bastión en el béisbol. Exactamente, ya esperamos con antes su participación. Resulta que Colombia está definiendo sus elecciones presidenciales y por ahí Iván Duque ha mencionado que él con mucho gusto se reelegiría a ella, ya sabe, ¿no? Muy amablemente, y están preguntándose para dónde se van, para la izquierda o para la derecha. Dice que Colombia, que es uno de los países que no se ha ido hacia la izquierda, como ya lo hizo México, como está Bolivia, etcétera, etcétera, pues en eso estamos, ¿no? Y dice que también hay un tema que ahorita que está lo de la guerra y lo de la OTAN, resulta que Erdogan, quien está al frente de Turquía, está criticando el apoyo de la OTAN. Ahorita que hay un problema, porque inclusive él no apoyó que los países europeos se presentaran como miembros de la OTAN, pues hoy es un asunto muy, muy delicado y están solicitando ahora sí que el apoyo y quejándose, criticando el apoyo real de la OTAN. Entonces esto todavía más, maestros, sobre todo porque han aumentado
deuda global que habíamos platicado en el programa pasado que había hecho un récord en el primer semestre de este año. Y esto es porque Estados Unidos y China, por lo que estás diciendo, mis reyes, empiecen a pagarnos, empiecen a crecer sus obligaciones, y ese es un tema muy delicado, maestro, que lo que está haciendo es que muchos políticos occidentales que se declaran a favor de Rusia o que están intentando decir que el conflicto de Ucrania va a terminar en una mala historia, aunque muchos portales, por eso es muy importante que se defina, muchos portales, maestro, hablan de que ya se va a terminar la guerra. Hay otros que dicen que no, que está muy fuerte en Ucrania, entonces yo creo que hay que estar muy pendientes en otro tipo de portales, maestro, para que puedan tener una visión diferente a lo que nos hacen llegar aquí en Occidente. Y bueno, pues yo creo que esto es uno de los temas más importantes, y sobre todo también que platicábamos de la viruela del mono, y esto ha sido un problema que inclusive la ONU está condenando porque ha dicho que es para la comunidad gay, o sea, la comunidad homosexual. Entonces habla que hay estereotipos homofóbicos y racistas y que por lo tanto esto es falso porque ya hay en 12 países esta famosa viruela del mono, maestro. ¿Cómo ve usted? Bueno, eso, volvemos al mismo tema, la importancia de dónde ve uno la información, cuáles son las fuentes científicas que en un momento determinado están de por medio, buscar esas alternativas de opinión con datos científicos, datos duros. Yo creo que a estas alturas, con el gran avance de las redes sociales incluso, ya nos ha quedado muy claro en dónde hay grupos que fueron denominados como grupos fácticos, poderes fácticos, medios que están al servicio de cuidar y proteger los intereses creados no solo en comunidades pequeñas, sino incluso en el marco global, pues para que nosotros los ciudadanos, por eso es muy importante dónde se informa, porque el rumor genera anarquía, genera desinformación, genera pánico. Muchos apuestan a esa teoría, a la teoría del pánico, a la teoría del miedo, y esto no es nuevo, contadora. Yo recuerdo hace muchos años, y creo que todos lo hemos vivido en cada una de nuestras comunidades, los métodos de contrabando eran las famosas lloronas y todos esos tipos de circunstancias, incluso fuera de nuestro entorno, que generan temor, que generan pánico y que obviamente dan facilidades para que muchas cosas procedan. Cuando vemos que es el manejo que se está dando de los grandes medios informativos en el ámbito de esta confrontación allá en Rusia, en Ucrania, las posturas, que obviamente también hay que saber leer los tiempos políticos que se están viviendo en un lado y el otro, en donde está el interés político por sacar la mayor raja electoral en este sentido, en posturas que van más lejos de la realidad, en busca de un voto, en procesos que se avecinan. Entonces, es por eso fundamental, importante, y lo digo sin afán que esto signifique algo que además, pues ahí están las pruebas. El Club de Periodistas de México, Voces del Periodista Diario, allí está la opinión plasmada. No recuerdo, no veo jamás en el tiempo que hemos estado teniendo el enorme privilegio de disfrutar este espacio de alto prestigio del Club de Periodistas bajo la coordinación del maestro Maurice Alun George y de toda esa gran cantidad de talentos que participan en él. Nunca he visto ni homónimos, ni seudónimos, ni otros tipos, más seudónimos, o otro tipo de gente que no dé nombre, que no se identifique y que no maneje los datos duros. Esa es la información. A veces somos un poquito perezosos para buscar la información y nos vamos a lo tradicional. Y lo tradicional tiene compromisos, tener un compromiso con la verdad. Nunca va a ser fácil porque obviamente en el momento que se ponen los temas
Y la conclusión, porque lo que hacen los otros medios es darnos la nota y decirnos quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Y eso no es así. La conclusión la tenemos que tener cada uno desde nuestras propias perspectivas, pero en base a esos datos, a la claridad de ir entendiendo cuáles son los hilos que mueven los escenarios en cada una de esas notas que nos ponen en 8 columnas, e incluso los medios a quién están afiliados y qué intereses salvaguardan. Por eso hoy las redes incomodan, por eso hoy las redes son contaminadas con troles y con otros mecanismos para saturar de linchamientos, cuando el análisis debe ser claro, directo y puntual. Si a mí alguien me pide, no por ser parte de este equipo, ¿dónde puedo tener mayor claridad en la información? La verdad, ningún empacho, diría yo, tengan como opción para la buena información Voces del Periodista Impreso, Voces del Periodista Diario, Voces del Periodista de la licenciada Celeste Sáenz de Miera en ABC Radio, ABC Radio, Radio Nueva República. Hay muchas opciones, Turquesa, la frecuencia de la Pantera, en donde se hace periodismo con cariño, con pasión y con compromiso, no con facturas, ni con intereses, ni con mezquindades. Perdón, pero pues esto lo tengo que decir porque así ha sido y así lo he sentido todo el tiempo, y creo que lo compartimos, contador. Así es, maestro. Pues bueno, no me queda más que invitarlos a todos a que pues visiten las páginas de vocesdelperiodista.com.mx, vocesdelperiodista.mx, donde está justamente el diario y la revista, maestro. Pero bueno, antes, ya para dar la última nota, fíjense que, hablando ya del periodismo, en la televisión afgana obligaron a las presentadoras, periodistas, comunicadoras a tener ya la cara tapada, usar el hijab y todo esto. Y resulta que los presentadores masculinos, sus compañeros de trabajo, también salieron con el rostro cubierto en solidaridad, porque el gobierno talibán les prohibió mostrar su rostro en público. Entonces es un tema, esto es a partir del 7 de mayo, y bueno, el 7 de mayo lo dijeron, el día 21 tenían que empezar a aparecer ya con la cara tapada, y bueno, el primer día no lo hicieron, pero obviamente recibieron amenazas. Aún a pesar de haberse resistido, al día siguiente empezaron a presentar ya con la cara tapada, y pues bueno, esto es un atraso total, independientemente de la religión, porque este tema no tiene que ver más que con una religión que tiene impuestos ciertas situaciones que han dañado. Y bueno, hoy tenía que decirlo, maestro, hoy en un día naranja condenamos desde México este tipo de medidas. Y nos vamos a corte, ¿le parece? Así es, contadora, vámonos a corte y vamos a regresar con el maestro don Rodolfo Sánchez Mena. Vámonos a corte. Sí, amigos, continuamos en este espacio extraordinario bajo la coordinación de la licenciada Celeste Sáenz de Miera, quien reitera un afectuoso saludo a toda la amable audiencia, a quienes participan y replican y retuitean en la realización del programa. El gran equipo es el equipo más valioso, porque es el equipo que viene por voluntad y por identificación en el trabajo que se realiza con todos los que forman, que estamos bajo la coordinación de la licenciada Celeste Sáenz de Miera, a través de ABC Radio en Voces del Periodista. Y bueno, el enorme privilegio siempre de saludar al gran maestro don Rodolfo Sánchez Mena, para poder abordar estos temas. Hemos ya comentado las circunstancias globales, cuáles son los intereses que se están moviendo, cuáles son las verdaderas consecuencias que pudiéramos ante las que pudiéramos estar en este momento, la ruta que se está llevando en este conflicto. Pero bueno, qué mejor que el maestro don Rodolfo Sánchez Mena. Los saludo con el afecto y el respeto de siempre, maestro. Buenas tardes. Buenas tardes, don Enrique. Le mando un abrazo muy afectuoso acá
desde su casa en Coyoacán hasta Ceci Tapia, pero sobre todo a nuestro apreciado público radio escucha, que está atento a los temas de interés, y pues en esos temas de interés de nuestro público, pues tratamos de dar nuestra opinión, pero una opinión fundamentada, sobre todo investigada y ratificada, como lo hace doña Ceci Tapia, de información prudente y profesionalmente corroborada. Pues bien, en relación, es muy importante, don Enrique, dice que la cuestión del tema que acaban de tocar sobre la viruela del mono es muy preocupante. Mire, hace años, cuando trabajaba como asesor en materia de seguridad en un alto nivel del gobierno, pues vi cómo apareció el problema del SIDA, e inmediatamente me di a la tarea de redactar un informe asesorado por especialistas. No había información y lo veía como muy preocupante, porque se trataba, ya teníamos antecedentes de guerra biológica, y esto pues era una amenaza que se empezaba a desarrollar, y que cumplió las expectativas de amenaza. Es decir, la muerte que tuvieron miles de gentes a nivel mundial, ¿sí? No solo fue una afectación de muerte sin apoyo médico, porque no había medicamentos, sino también la reputación de mucha gente, y gente honesta, trabajadora, creativa, sí, fue despedazada. Y no nada más ellos, también se dieron a la tarea de perseguirlos y asesinarlos en muchas partes del mundo, y en México también. Y esto dio lugar a un movimiento terriblemente machista que hoy lo estamos padeciendo, ¿sí? Siempre tenemos que pensar en los orígenes y cómo muchas de las respuestas sociales y políticas tienen un origen en un problema generado muchas veces de los altos mandos de control, desde lo que llamamos el gobierno profundo de los Estados Unidos y de otras potencias, ¿sí? Entonces, sí es preocupante el resurgimiento de una pandemia diseñada y que está direccionada supuestamente pues para generar pánico, para generar acotaciones, desbordamientos, ¿sí? Tiene propósitos de orden político, como lo vimos en el origen del coronavirus, y que hoy todavía no termina, y sus efectos los estamos padeciendo, ¿sí? En toda América Latina, como dice Ceci Tapia, porque se fue la deuda hasta arriba, las familias gastaron sus ahorros, ¿sí? Para pagar medicinas, los campesinos se echaron mano de sus reservas mínimas, y hoy padecen porque no pueden sembrar, ¿sí? Tenemos esta circunstancia, y bajo esta circunstancia se va a realizar en los Estados Unidos la Cumbre de las Américas en el estado de California. Ya hemos platicado bastante de esta cumbre y le prestamos atención porque debió de ser efectivamente una reunión para enfrentar los graves problemas que enfrentamos los latinoamericanos, los caribeños, ¿sí? Y pues en los países que han sido afectados por las sanciones norteamericanas, como es el caso de Cuba, que tiene un bloqueo a su economía desde hace décadas, la situación que viven los venezolanos, no porque como se le atribuye
a una supuesta dictadura, sino principalmente por las sanciones, los bloqueos a su economía y además de las sanciones, ataques en su territorio y amenazas de muerte a sus líderes. Pues en este contexto, pues el presidente López Obrador planteó la importancia de que estos países que han sido agredidos, ¿sí?, asistieran a la cumbre para plantear sus propuestas de solución, sobre todo en los aspectos que nos están afectando, como es la migración afectada también por la violencia, como la que se está viviendo en nuestro país. Ayer nos enteramos por de las muertes reiteradas en el estado de Guanajuato, en Michoacán, bueno, pues en los estados que muestran que nuestro país es uno de los más violentos, tanto o más como lo que está sucediendo en Ucrania. Entonces el presidente López Obrador está planteando que haya un cambio en la agenda, que haya además un cambio fundamental en la política norteamericana, que ya no se siga pensando como lo creen los norteamericanos, que tienen el control y el dominio de América Latina, y que al revés, que como se planteaba que México y los latinoamericanos eran el patio trasero de los Estados Unidos, hoy los latinoamericanos vemos a los Estados Unidos como el patio trasero de los latinoamericanos. Y esto es muy importante, porque los Estados Unidos, lo comentaba con Ceci Tapia en el programa de lunes, los Estados Unidos han vuelto a la política del gran garrote, ¿sí? Amenazarnos, porque si no vamos, nos van a poner en lista negra. Y hoy viene precisamente una nota muy importante de que las sanciones que nos van a imponer a quienes no vayamos y hasta los que no van a asistir, es acusarlos de que no están contribuyendo en la lucha norteamericana como contra el terrorismo. Y en ello meten en ese cajón, pues, a Cuba, meten en ese cajón a Siria, meten en ese cajón a Irán, ¿sí? Pero recordemos que la lucha contra el terrorismo, don Enrique, fue diseñada por los demócratas y por los republicanos de Bush, no este partido republicano que ya es muy diferente a partir de Trump, ¿sí? Entonces ellos se aliaron, demócratas y republicanos, supuestamente a combatir el terrorismo en Irak, en Siria y en Afganistán. Y como dice un congresista norteamericano, un pueblo de pastores que cuidan cabras, los expulsaron y los derrotaron de Afganistán. Los tiempos han cambiado. Esta estrategia de lucha contra el terrorismo, pues ya fracasó. Los Estados Unidos tienen que rediseñar su política mundial, ¿sí? Están repitiendo lo mismo que hizo Obama y que le llevó finalmente al fracaso a los demócratas cuando Hillary Clinton fue repudiada, fue rechazada por incapacidad de comprensión de los problemas que vive el mundo. Hoy México no va a asistir seguramente a esta cumbre, que podemos calificarla de antiterrorista, y preguntarnos si por qué esa actitud hacia América Latina. Principalmente en el caso de nosotros los mexicanos, han evitado a toda costa que nuestro país tenga la calidad de potencia en el mundo, bloquean nuestra capacidad productiva, nuestras iniciativas y nuestras propuestas. Por eso el cambio geopolítico que está viviendo México es tan importante. Y ese cambio geopolítico se manifiesta no solo por no acudir a la cumbre, don Enrique, también se manifiesta
por recuperar nuestra historia, como lo hizo ayer el presidente López Obrador, que le rindió un homenaje a uno de los dirigentes del Partido Comunista Mexicano e indirectamente al Partido Comunista Mexicano, que fue uno de los grandes partidos que se fundaron al término de la revolución. Sí, el reconocer la contribución de elementos intelectuales, de trabajadores, de campesinos que pensaban en términos de izquierda, de un partido comunista, es correcto y nos abre la visión para que nuestro país retome toda su historia, discriminemos todo lo que no sirve, que lo hagamos a un lado, pero lo que le ha servido al país, lo retomemos y lo pongamos en la práctica. Interesantísimo, mi querido maestro, y obviamente pues nos da una gran lectura de lo que está pasando en el entorno internacional para entender también las presiones que nuestro país vive en estos momentos. Vamos a ir a corte y regresamos, maestro. Así es, amigos, continuamos en este espacio de Voces del Periodista de la licenciada Celeste Sáenz de Miera y, por supuesto, platicando con la contadora Ceci Tapia, Solidaridad Mil, con el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, temas importantísimos de la política internacional. El tiempo se ha ido rapidísimo y, por supuesto, quisiera, no sé si complemente su participación, maestro, o escuchamos a la maestra Ceci Tapia para ver cómo se ha movido las redes, qué está pasando en nuestro entorno, porque la dinámica de la información es verdaderamente interesante, intensa, y hay temas que también están llamando poderosamente la atención. Creo que hay muchos que están equivocando en el sentido de la actitud y de el manejo del señor presidente de la República. Hubo un respeto total y pleno a la voluntad democrática que se suscitó en el Sindicato de Trabajadores Petroleros. Hoy los que pensaron que era nuevamente un borrón y cuenta nueva y que iban a chantajear el manejo de las plazas, los contratos, los mineros directos de petróleos mexicanos, pues están topando con una actitud de que no va a haber la manipulación histórica japonesca, delictiva, hay que decirlo con sus nombres, como se operó por parte del periodo de Romero de Champs, así, ¿no? Como es en muchos temas, maestro. Maestra Ceci Tapia, maestro, no sé con quién continuemos. Yo creo que con don Rodolfo, porque será muy interesante la plática. Sí, bueno, escuchamos al maestro don Rodolfo para completar. En realidad yo ya había terminado, porque estaba haciendo mi cierre precisamente el reconocimiento muy importante del presidente López Obrador. Yo me recuerdo, o sea, como estamos a fin de sexenio, esto es parte de una estrategia tanto electoral, pero que tiene que ver con el diseño del proyecto de reforma electoral. Así se hizo en tiempos del presidente López Portillo, que con la ley, con el proyecto de reforma electoral que se le atribuyen malamente a Reyes Heroles para apropiarse en un grupito insignificante, pero la estrategia de reforma electoral la venía comentando el presidente López Portillo, y lo comento porque formaba parte de una generación donde mi familia política pues era parte de esa generación, pero ahora en ese entonces con López Portillo pues se le abrió el paso al Partido Comunista y dejó de perseguírsele como anteriormente se había dado con la política anticomunista y los agentes del FBI destacados en nuestro país. Pues bien, ahora el reconocimiento al papel del Partido Comunista es importantísimo. A su candidato a la Borde cuando participó en las elecciones, y ahora que estamos convocando a una mayor participación política, a una mayor representación en las próximas elecciones.
Por eso es muy importante hacer lo que hizo el presidente López Obrador, de hacer un reconocimiento a quienes han abierto los cauces democráticos y enriquecido su perspectiva. Muy buena acción, buen reconocimiento y pues nos lleva a la tolerancia y al entender el fondo de nuestra historia. Magnífico, mi querido maestro don Rodolfo Sánchez Mena, contadora Ceci Tapia, Solidaridad 1000. Me gustaría escuchar su comentario, su conclusión al respecto. Claro que sí, pues bueno, maestro, al principio del programa, en mi participación del primer bloque, hablábamos del día que significa el 25 de cada mes, que es un día naranja en contra de la violencia. Pero es que hay un tema, y nosotros siempre digo, nosotros no somos un programa de revista ni de chismes, ¿no? Pero resulta que en la actualidad hay un tema muy muy interesante acerca de Johnny Depp y su ex esposa Amber Heard, y resulta que él era un hombre violentado. Y yo creo que este tema, que nosotros estamos hablando de un día de un 25 contra la violencia de niñas y mujeres, existen hombres violentados. Y en esto quiero poner el momento de la reflexión, porque un hombre millonario, famoso, que pudiéramos creer que tienen todos, y vivan violencia familiar, violencia doméstica, y no solamente eso, porque hay muchos casos así, que nadie les crea por ser hombres. Y entonces pierde un juicio en Inglaterra, pierde otro juicio contra un periódico, solamente porque una mujer dijo, me golpea, y él tuvo que presentar 84,000 pruebas para demostrar que él era un hombre maltratado. Eso es un tema de conciencia, pues no solamente para la gente que gusta de los tabloides, sino de una conciencia social, porque la violencia no tiene género, lo hemos platicado mucho, y de repente queremos hacer ver que es que los hombres son malos o las mujeres son... No, la violencia debe erradicarse en todas las personas. Y yo quise comentar esto para terminar en este sentido, que hay hombres que también necesitan apoyo y que hay mujeres que también pueden ser violentas. Entonces, más allá de creer que los hombres o las mujeres son enemigos, es como sociedad y como familia, ¿cómo vamos a corregir este tipo de cosas? Y por eso quería comentarlo al final, maestro. Existe la otra parte de la moneda y tenemos que estar en donde exista la justicia. Es mi comentario. Equidad de género. Equidad de género, exactamente. Exacto. Bueno, pues yo sí quiero hacer el comentario con relación a este tema de los audios. Es interesantísimo. Yo insisto, en la mañanera, el señor presidente de la República puso sobre la mesa la necesidad de elevar el nivel político, e incluso aludiendo a esa gran visión filosófica de alta política, de la fraternidad, de la unidad y de hacer las cosas como se tiene que hacer. En el fenómeno político que representó el triunfo, la personalidad y el liderazgo acumulado por 18 años de una trayectoria impecable del presidente Andrés Manuel López Obrador, se subieron muchos oportunistas, rivales, y los vimos que recibieron la oportunidad ante la bondad del presidente de la República, la bondad en el buen sentido de la palabra. Vimos a un Germán Martínez llegar al IMSS, vimos a una Lili Telles llegar al Senado, y hoy se han caído esas máscaras. Por eso es fundamental e importante que personajes como Renato Sales Heredia, que viene con una trayectoria y una serie de señalamientos preocupantes, está el tema de la luchadora social Digna Ochoa, el haber estado durante 6 años directamente bajo las órdenes de Osorio Chong, con vinculaciones de espionaje y todos los demás temas, hoy se convierta en un dinamizador de cualquier puente civilizado político donde ha habido respeto,
donde ha habido una convivencia y una relación en el marco de que finalmente las decisiones que marca la ciudadanía en las urnas se ha respetado impecablemente. No es válido que este tipo de personajes vayan en línea contraria a la actitud que siempre ha caracterizado a nuestro señor presidente, menos que se tengan espacios para vendetas y venganzas y otro tipo de situaciones personales. Habrá que analizar este tema y creo, insisto, que el señor presidente de la República hoy mandó un mensaje demoledor, no solo a Campeche, a todo el país. La voluntad popular está por encima de cualquier mezquindad política. A nombre de la titular de este espacio, no sé si quiera concluir usted, mi querido maestro don Rodolfo, maestra Ceci, algún comentario. Pues agregar nada más que el gran tema que puso Ceci Tapia sobre la igualdad constitucional de mujeres y de hombres. Tenemos que poner sobre la mesa y abordarlo para enriquecer y reconocer a Ceci de haber puesto este gran tema para su discusión. Extraordinario. Ok, contadora. Pues muchísimas gracias. Yo creo que hoy es un día muy importante y todo lo que hemos platicado hay que hacer un análisis y ojalá que nos puedan retroalimentar todas las redes sociales. Esperamos sus preguntas. Antes teníamos una sección, la gente participaba muchísimo. Hoy es día de comenzar nuevamente con este ejercicio. Muchas gracias. Así es. El cambio lo hacemos todos y en el marco de la tolerancia, el respeto, como lo dijo Voltaire, podés estar o no de acuerdo con lo que dices o escribes, pero he de defender hasta exponiendo la vida su derecho de hacerlo. A nombre de la titular de este espacio, que siempre ha sido plural y que respeta las diferentes formas de pensar y de sentir, el licenciado Celeste Sainz-de-Miera, el maestro Maurice Alún y todos los que formamos parte del Club de Periodistas de México, a través de ABC Radio, Voces del Periodista, maestra Ceci Tapia, maestro don Rodolfo Sánchez Mena, un abrazo fraternal directo de la licenciada Celeste Sainz-de-Miera. Buenas tardes, siguen la programación de ABC Radio. Un saludo, por supuesto, a Karina, al ingeniero Velara y a nuestro muy querido Jonathan.